Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana Dios con nosotros. En esta mañana de este día domingo queremos, pues a través del internet y estos medios electrónicos, poder llegar hasta su hogar, hasta su casa, ya que por la situación en la que estamos viviendo no podemos reunirnos en el templo, pero sí podemos reunirnos como iglesia desde nuestros hogares y poder compartir la palabra de Dios, esperando que este mensaje, esta meditación sea de gran bendición en tu vida. Y a través de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versos 3 al 11, quiero compartir contigo, quiero hablarte del Dios que consuela. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos cambiantes. Si usted ha estado siguiendo en estos meses, días, las noticias, pues se dará cuenta que todo tiene que ver con esta pandemia que se ha originado del COVID-19. Habrá escuchado que hasta el día de ayer ya van más de 28,000 fallecidos y que ahora los Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de toda esta situación, especialmente en la ciudad de Nueva York. Esto ha traído pues miedo entre la población. Ahora vemos la muerte como que más cerca de nosotros. Posiblemente unos días atrás no pensábamos en la muerte y ahora vemos como que la muerte está o cerca de nosotros o de nuestros familiares o de nuestros amigos y que posiblemente alguno de ellos puede fallecer o nosotros mismos. Además de que los medios de comunicación también están contribuyendo a toda esta situación con este caos que se está generando cuando nos muestran esos hospitales en Italia, en España y aquí mismo en Nueva York, esos hospitales llenos de enfermos que ya no caben en sus cuartos y los tienen en los pasillos, los tienen en el piso, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos muestran esas imágenes de aquellas ciudades ahora vacías, sin nadie en la calle. Y todo esto va creando un caos, un miedo, un pánico en la gente. Y no solamente en las personas que no conocen de Dios, sino también aún entre nosotros como creyentes. Empezamos a preguntarnos, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Aquellos que no creen en Dios aprovechan también para decir, pues no que Dios existe, ¿por qué entonces hace esto? No que Dios es bueno, ¿por qué está pasando esto? Y puede pasar que nosotros mismos, en medio de toda esta situación, también podamos decaer en nuestra fe o pensar que Dios no está en control. Y es por eso que yo en esta mañana quiero compartir contigo de ese Dios que está en control. Pero ese Dios que es un Dios de consolación en medio de la tribulación. Y quiero compartir 5 cosas muy sencillas que nos van a ayudar a nosotros a poder entender como cristianos cuál debe ser nuestra actitud ante esta situación, ante esta pandemia. Y no solamente ante esta situación, porque esto esperamos o creemos que va a pasar. Pero va a llegar otra y otra y otra, porque así ha sido. Entonces, lo que quiero es que no solamente veas cuál va a ser la actitud o tu actitud como creyente ante el coronavirus que estamos viviendo ahorita, sino ante cualquier tribulación por la cual Dios nos permita pasar. Y lo primero que quiero que puedas entender es que en medio de cualquier tribulación, tú debes alabar a Dios. El verso 3 inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí debemos detenernos un poco y poner atención cómo Pablo inicia este pasaje. Bendito sea Dios. Y esta palabra bendito también la podemos traducir como alabanza, adoración. O sea, lo que Pablo está diciendo, alabo al Dios y Padre. Alabo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pablo quiere transmitir es la idea de que en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier cosa que tú estés pasando, que no se te olvide alabar a Dios. Que no se te olvide que lo más importante es alabar a Dios. ¿Por qué? Primeramente porque Él es Dios. Y Él es digno de toda nuestra alabanza y de nuestra adoración. Recuerda que para eso fuimos creados, para alabar a Dios.
Pero además, algo también que es en beneficio de nosotros es que a través de la alabanza, de la adoración a Dios, el Señor va a estar obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, para traernos esa paz y ese consuelo que necesitamos. En lugar de que estés preocupado ante la situación, claro, debemos tomar medidas precautorias. Eso no significa que vamos a ser irresponsables, pero no caer en la desesperación. En lugar de caer en la desesperación, lo que tú y yo debemos hacer es tomar un tiempo y alabar a Dios. Por eso, hoy, aunque no podemos reunirnos en el templo, lo mejor que podemos hacer en esta mañana es estar aquí reunidos a través de los medios de comunicación y alabar a Dios. Y eso es lo que yo te invito, que sin importar cuál sea la tribulación por la que tú o yo estemos pasando, siempre alabemos a Dios. El segundo punto que quiero mostrarte es que también en medio de la tribulación, a quien debemos acudir por consuelo es a Dios. Mira cómo continúa el pasaje. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, Padre de misericordia y Dios, fíjate, de toda consolación. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo, que es a Dios a quien tú y yo debemos acudir en medio de la tribulación. ¿Y por qué? Pues por lo menos aquí nos dice dos cosas por las cuales hay que acudir a Dios en medio de la tribulación. Primero, dice que Él es que Padre de misericordias. El término Padre de, en la cultura judía tenía que ver como el principio de, o donde se origina algo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo con respecto a Dios no solamente es que Él consuela o que Él es el que trae misericordia, sino que de Él procede la misericordia. Y esta palabra misericordia podemos entenderla como que Dios nos da lo que no merecemos. O, si hablamos de la justicia de Dios, decimos que justicia sería que Dios nos diera lo que merecemos. Pero cuando hablamos de la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Y qué significa esto? Pues sabemos que tú y yo merecemos todo castigo por causa del pecado. Pero en lugar de castigarnos, Él muestra su amor. No nos da lo que sí mereceríamos, que era el juicio. Y al contrario, muestra su gran amor para con nosotros. Muestra sus misericordias. ¿Verdad? Él muestra ese amor tan grande contigo y conmigo, y lo va a hacer a través de la tribulación. Y por eso quiere Dios que tú vayas a Él, porque Él es el Padre de toda misericordia, de todo amor. Y aparte dice, en segundo lugar dice, y Dios de toda consolación. ¿Qué significa esto, Dios de toda consolación? Bueno, aquí la palabra consolación también es una palabra que tiene también su origen en el griego, y que su significado va en relación con el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo, Jesús dice que el Espíritu Santo va a ser nuestro consolador. Y esa palabra consolador, la traducción sería, una traducción literal sería como alguien que está al lado de. Entonces, cuando Pablo nos dice que Dios es Dios de toda consolación, lo que está diciendo es que Dios va a estar a tu lado en medio de toda tribulación. Que Dios no te va a abandonar. Porque es lo que decíamos, algunos de nosotros podemos estar pensando que Dios se ha olvidado ya de nosotros, que Dios no está con nosotros, porque está permitiendo todo esto. No, lo que Dios quiere es que podamos entender que en medio de la tribulación, en medio de esta situación en la que estamos viviendo, Dios está a tu lado, Dios está ahí contigo, consolándote. Ahora, cuando hablamos de consolación, también debemos entender que cuando Dios nos consuela, no es como cuando éramos niños y nos caíamos e íbamos con nuestra madre y decía, está bien, mijito, tenga este dulcecito para que ya se tranquilice. O cuando llegamos a ir al hospital y nos ponían una inyección, y ya sea el doctor o la enfermera, al vernos llorar por aquella inyección que hacían, pues sacaban una paleta y nos la entregaban, y ya esa paleta servía como un placebo, digamos, en ese momento, que nos tranquilizaba de ese sufrimiento por el cual estábamos pasando. Pero no,
Cuando hablamos de la consolación que viene de parte de Dios, debemos entender que lo que Dios va a obrar en nosotros es fortaleza. Sí, es fortaleza, ¿para qué? Para que tú y yo podamos afrontar esa situación de tribulación. ¿Qué quiere decir en este momento? Estamos pasando por esta situación del COVID. Y muchos de nosotros, cuando vemos las noticias, ¿verdad? Y estamos al pendiente de lo que está pasando y dicen, ya hay más muertos en la ciudad de Nueva York. Ay, Señor, que no permitas que haya muertos aquí en Texas. No permitas que el COVID aumente aquí en Texas. No, ese no es el tipo de consolación que Dios va a traernos. Sino lo que Dios va a traer es que en medio de la situación, aun cuando esto pudiera aumentar todavía más, lo que Dios va a traer es fortaleza para que tú y yo podamos afrontar esta situación y salir adelante. Esa es la consolación que viene de parte de Dios. Es fortaleza, no para huir del problema, no para sacarnos de esta tribulación, sino para afrontar la tribulación por el tiempo en que Dios lo tenga determinado. Porque aún esta situación del COVID, este virus tan pequeño, pues no escapa al propósito y a la voluntad de Dios. Y sabemos que al final su propósito y su voluntad es perfecta. ¿Verdad? Y Él sabrá cuándo, Él tiene ya determinado. Pero lo que Dios quiere es que mientras dure esta situación, nosotros podamos ser fortalecidos para afrontar esta situación de pandemia. Tercer punto que podemos ver aquí en este pasaje, lo encontramos en el verso 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, como siguiente punto, lo que Dios nos enseña aquí es que al pasar por tribulación, al permitirnos Dios pasar por tribulación, es con el propósito de que nosotros después podamos consolar a otros. O aún, en medio de esta misma tribulación, podamos consolar a otros también. Y eso es lo que nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La pregunta sería, ¿tú estás ya consolando a otros? ¿Tú en este momento, en estos días anteriores, durante esta semana, ya has fortalecido a otros hermanos? ¿Has consolado a otros creyentes? ¿O a aquellos que están sin Dios? Aquellos que en este momento se encuentran tristes, se encuentran sin esperanza, ¿ya les has llevado consuelo? Espero que sí. Ese es el propósito, es uno de los propósitos por el cual Dios nos está permitiendo a nosotros como creyentes pasar por esto, para que tú y yo podamos consolar a otros, para que tú y yo podamos ayudarles en estos momentos difíciles. Continuando con otro de los propósitos o puntos que vemos aquí en esta carta, también es que Dios usa la tribulación para mostrar su salvación. Leamos el verso 6, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Fíjate cómo habla de salvación. ¿En medio de qué? De la tribulación. Sí. Porque aunque nosotros podemos ver solo una parte del plan de Dios, muy pequeña, ¿verdad? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito en todo esto. Ya hemos hablado en otras ocasiones de este plan hermoso de redención, que comenzó desde la creación del mundo y que terminará hasta el final de los tiempos cuando Jesucristo venga. Y en este propósito Dios quiere traer salvación a una humanidad que está perdida. Pues bueno, ¿cómo lo hace Dios? Pues lo está haciendo a través de estas situaciones. Yo escuché hace poquito, me lo contó una hermana aquí en el seminario, que este encierro ha hecho que algunas personas vengan a los pies de Cristo. Que este tiempo en el cual han estado encerrados en sus casas, los ha hecho acercarse a Dios y pensar en la muerte, sí,
¿Y qué hay después de la muerte? ¿Y a dónde irán? Y eso ha hecho que se acerquen a Dios. Y algunos de ellos han entregado su vida a Dios. Una de estas hermanas me compartía, es más, a una nueva creyente que ya hasta compuso una canción, fíjate. En estos días, después de su conversión, le compuso una canción a Dios por todo el amor que le ha mostrado. Entonces nosotros, en lugar de estar perdiendo tiempo en quién nos podrá salvar del COVID, si va a ser el gobierno, si va a ser el presidente, si va a ser China, si va a ser Estados Unidos, quién va a inventar o descubrir la medicina, el medicamento que va a poder salvar a la humanidad, en lugar de ver cómo está la economía, si el peso subió, si el dólar, si hay trabajo o no hay trabajo, nosotros debemos aprovechar este tiempo como creyentes. ¿Para qué? Para mostrar salvación, para mostrarles a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un virus más peligroso que el COVID, y es el virus del pecado. Y el virus del pecado, dice la palabra de Dios, que tiene una efectividad del 100%. Todo el que tiene este virus del pecado dice que morir, y que si muere sin Cristo va a ir al infierno. Entonces, claro que nos preocupamos, claro que estamos al pendiente de las recomendaciones que dan nuestras autoridades, pero lo que nos debe preocupar más es todos aquellos que están sin Cristo y que están con este virus que sí mata eternamente, que es el pecado. Entonces aprovechemos este tiempo para hablar de Cristo a aquellos que aún no le conocen. Y por último, y quiero ser honesto y sincero contigo, porque muchos de nosotros podemos estar pasando en este momento o perdiendo nuestras fuerzas, nuestra esperanza en Dios. Y algunos dicen, no, es que eso es falta de fe, es que no nos debe pasar eso a nosotros. Pues sí, si al apóstol Pablo le pasó. Los últimos versos del 8 al 10 podemos leer que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá, dice, de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya has perdido la esperanza en medio de esta situación, el Señor quiere que recuerdes una promesa que hay, y es la promesa de la resurrección, de la vida eterna. Fíjate, Pablo había perdido toda esperanza, dice, de conservar la vida. En el verso 8 lo leemos. Pero lo que dice 9 y 10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y eso es lo que Dios espera también de nosotros. Si tú en este momento has perdido toda esperanza, si en este momento estás pasando por una situación que ya no aguantas, que no ves dónde está la salida, tal vez ya tienes algún familiar enfermo o algún amigo enfermo, o tú mismo puedes estar enfermo y no tienes esperanza ya de vida, lo que Dios quiere recordarte también es que si tienes a Cristo, sí tienes una esperanza. Y es la esperanza de la resurrección, y es la esperanza de la vida eterna. Si tú tienes a Cristo y mueres, vas a morir con Cristo. Y habrá un día, cuando Cristo venga por segunda vez, que tú vas a resucitar. Y eso es lo que mantuvo a Pablo en medio de su desesperación. Leemos una vez más, dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Tal vez en este momento tú ya estás más allá de tus fuerzas. Dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que en este momento no confíes en las cosas, no confíes en los gobiernos, no confíes en el presidente, no confíes en la economía, no confíes en que si ya está la vacuna, sino que puedas venir y confiar en Dios. Y que tu esperanza pueda descansar en Dios, en el único que puede consolarte, en el único que puede traer consuelo a tu vida. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, recuerda esto, que el que consuela es Dios, que Él está ahí para consolarte, y que si aún has perdido toda esperanza,
Dios sigue estando a tu lado y Dios te recuerda que Él es la vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú aún no le conoces y también te encuentras en esta situación, pues quiero decirte que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que con Cristo no termina aquí la vida, sino que hay vida eterna en Él. Solamente confía en Él. Deposita tu confianza y tu fe en Él. Cree que Él es el único que puede salvarte. Debes de creer que Él es el único que puede salvarte. Deposita tu confianza en Él, tu esperanza en Él. Y aún el día que muramos, vamos a morir confiando que un día resucitaremos. Pablo no quería traer pesimismo a la iglesia de Corinto. Al contrario, quería que en medio de cualquier tribulación, tú y yo podamos acudir al Dios de toda consolación. Que en estos tiempos, en lugar de confiar tanto en las autoridades, en los gobiernos, podamos ir al Dios de toda consolación y confiar en Él. Que Dios te bendiga.